eh, segundo, la segunda actividad del día de hoy, esperando que ahorita regresen algunos de los asistentes, que es el conversatorio Memoria, Resiliencia y Sociedad, diálogo desde las ciencias sociales y las humanidades en Asia, África y Oceanía. Entonces, bueno, esta actividad justamente va a tener el formato de una plática entre expertos, en la que tenemos al doctor Pablo Ramírez, que nos va a hablar de las experiencias del sudeste asiático, a la doctora Fernanda Vázquez Vela, que va a hablar de las experiencias del sur de Asia, al doctor David Herrera, que nos va a compartir las experiencias de Oceanía, y al doctor Marco Reyes, que nos va a compartir experiencias desde países africanos. Entonces, primero me gustaría presentarles quiénes son nuestros ponentes el día de hoy. Primeramente, el doctor Pablo Ramírez es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Mingchuan en Taiwán, maestro en Estudios Contemporáneos de Asia por la Universidad de Ámsterdam y doctorado en Estudios Tailandeses por la Universidad de Chulalongkorn. Actualmente, forma parte del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía, PUEAO, de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad, donde se desarrolla como investigador. Sus temas de investigación son la cooperación y el desarrollo en Lancea, política, movimientos sociales y cultura popular en Tailandia. Ha publicado artículos en revistas especializadas y ha impartido conferencias en universidades tanto nacionales como extranjeras, contribuyendo activamente al diálogo académico sobre el sudeste asiático. Es miembro de la Asociación de Académicos del Sudeste Asiático Continental y cuenta con nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Por su parte, la doctora Fernanda Vázquez estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, Pazacatlán, y es doctora en Estudios de Asia y África con especialidad en Sur de Asia por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Es parte de la Red Feminismos, Cultura y Poder, de la Red de Investigación en Violencias y la Red de Investigación MiFood Migration. Es parte también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En este momento, en UAM Coajimalpa, se desempeña como coordinadora de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Sus líneas de investigación están vinculadas a la historia moderna y contemporánea de la India, desde el enfoque de la antropología del Estado, estudios postcoloniales y subalternos. Los proyectos de investigación en los que trabaja actualmente son género, religión y Estado-nación, reconfiguraciones identitarias a partir de la violencia en la India, mujeres y viudas Sikh, experiencias, voces y agencia después de la violencia. Comisiones de investigación sobre casos de violencia en India en el periodo postcolonial y migración del sur de Asia a México. También nos acompaña David Herrera, que es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad. Su trayectoria docente se ha desarrollado principalmente en el Colegio de Geografía, donde ha impartido asignaturas especializadas como Geografía Política 1 y 2, Fundamentos de las Ciencias Sociales, Geografía Política de México, Geografía de Europa y temas selectos de Geografía Política. Sus líneas de investigación se articulan en torno a la geografía política, la geopolítica crítica, los estudios sobre hegemonía mundial y la producción social del espacio. Ha sido responsable de proyectos de investigación financiados por los proyectos PAPIT y PAPIME de la UNAM, enfocados en el desarrollo teórico-metodológico de una geopolítica crítica. Su producción académica abarca análisis sobre la geopolítica de la fragmentación, el poder infraestructural y la especialización de las relaciones de poder, contribuyendo significativamente al campo de los estudios geopolíticos contemporáneos. También tengo el gusto de presentarles a Marco Reyes, quien es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en Estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Especialidad en Pensamiento decolonial y Epistemologías Fronterizas por el Centro de Estudios Afroorientales de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Desde el año 2009 ha sido profesor e investigador de tiempo completo, adscrito a la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A partir del año 2021 colabora como profesor invitado, adscrito a la licenciatura en Historia del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Desde hace más de una década, ha sido profesor de la asignatura de África para el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Trabajó como profesor para la Central Uganda University, Kanonigomba, Uganda, 2006-2007. Su última publicación se titula Nuestro activismo y exportación de la naturaleza, dinámicas de despojo y acumulación en Uganda, 1962-2020.
en Repensando los Estudios Africanos y las Ciencias Sociales en la Era Global, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta conversación. Entonces, David, me gustaría que contestaras, por favor, la primera pregunta. Cuando ocurre un desastre, ¿cómo se relacionan las autoridades, las organizaciones de ayuda y la comunidad afectadas? ¿Y qué dificultades aparecen al intentar responder de manera rápida y justa a las necesidades reales de la población? Muchas gracias, Vania. Pues gracias también por la invitación. Y pues rápidamente me gustaría comenzar con algo que el doctor Delgado terminaba su participación en la mesa anterior, que es la noción ya bastante extendida, los últimos 4 décadas cuando menos, sobre la producción social del desastre, ¿no? O sea que en principio entender que los desastres no, o sea, aunque tengan esa dimensión pues natural, en realidad son una producción social, pero me parece también importante recalcar que no es nada más necesario decir se produce socialmente, sino que hay una producción desigual, ¿no? Y diferenciada de los desastres y de los riesgos asociados a los desastres. Es decir, no se producen igual, ¿no? En todas las condiciones. Si vemos, por ejemplo, la famosa reflexión de Ulrich Beck, ¿no? Sobre la sociedad del riesgo, ahí Beck decía algo interesante sobre la sociedad del riesgo no es una sociedad de clases, porque al final del día afecta a todo el mundo, ¿no? Pero profundiza sociedades de clases, porque eso nos lleva a pensar, ¿no? Las capacidades diferenciadas que se tienen, por ejemplo, para responder ante los desastres y los riesgos asociados. Y eso es una cuestión que me parece que podemos llevar al escenario internacional, en donde los países también tienen distintas capacidades para enfrentar los desastres, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Oceanía, no es lo mismo hablar de las capacidades que tiene Australia a las capacidades que tienen las islas del Pacífico, ¿no? O sea, que son muy diferenciadas, y también el tipo de desastres que se producen socialmente ahí, ¿no? O sea, el tipo de desastres que están enfrentando las islas del Pacífico o el tipo de desastres que está enfrentando una masa continental mucho más amplia como es Australia, ¿no? Y en ese sentido, o sea, podemos pensar, ¿no? ¿Qué papel juegan las autoridades, por ejemplo, en esta preparación del desastre? Bueno, pues tenemos los planes de emergencia, ¿no? Que ya se han mencionado, tenemos la coordinación también de Fuerzas Armadas, de policías, ¿no? Tenemos política pública, ¿no? Al estilo de tratar de resarcir los daños, ¿no? Que se han producido, en fin, o sea, tenemos un manejo institucional muy amplio que podemos decir es genérico a nivel mundial, pero también que se diferencia por el tipo de desastre que se presenta y por el tipo de capacidad que se posee, ¿no? O sea, en esta profundización, pues, de las divisiones a nivel mundial, podemos observar eso, ¿no? O sea, la relación con las comunidades son siempre las primeras que reaccionan ante los desastres, ¿no? O sea, esto lo sabemos muy bien, pero también tenemos que entender que si a nivel gobierno, ¿no? Las capacidades son muy diferenciadas y muy desiguales, imaginemos en términos de comunidades, ¿no? Que de pronto se enfrentan a situaciones muy precarias, ¿no? O sea, incluso de miseria extrema en algunos casos, ¿no? En donde los desastres rebasan esa capacidad de reacción de la propia comunidad. Aquí me gustaría entonces empezar a meter la cuestión, ¿no? Que podemos empezar a hablar más adelante, que tiene que ver con las infraestructuras críticas, ¿no? O sea, en cómo se van vinculando, podemos profundizar después, pero cómo se van vinculando con la producción social del riesgo. Pero no solo eso, sino la manera en cómo los desastres, ¿no? Sí podemos hablar evidentemente de volcanes, de tornados, etcétera, pero también de unas producciones mucho más sociales. En el caso específicamente de las islas del Pacífico, hay un proceso que se ha estado dando las últimas décadas que tiene que ver con un colonialismo militar, ¿no? O sea, la manera en cómo específicamente, sobre todo los Estados Unidos, han establecido componentes del escudo antimisiles, pero también llevan décadas estableciendo a Oceanía, a gran parte de Oceanía, como un gran campo de pruebas de armamento, por ejemplo, nuclear, pero también misilístico, ¿no? El último misil del 3 de marzo, ¿no? Que se lanza desde California, el Minuteman 3, va a dar a las Islas Marshall, ¿no? O sea, porque siempre escuchamos en las noticias, probaron un misil de largo alcance, ¿no? En California, y uno dice, bueno, pero ese misil que tiene un rango, ¿no? De 2.500, ¿no? 5.000 kilómetros, ¿a dónde fue a parar, ¿no? Si California es mucho más chiquito. Claro, lo avientan hacia las islas del Pacífico porque se han convertido en vertederos de desechos, ¿no? Electrónicos, se han convertido en campos de pruebas, se han convertido en un área, ¿no? Manejada por las grandes corporaciones militares y el gobierno estadounidense. Entonces, en ese sentido, entender que ahí se están produciendo una serie de riesgos muy diferenciados con respecto a lo que podemos hablar en otros lados, ¿no? Claro que se enfrentan a la elevación de los niveles del mar, ¿no? Por supuesto que esas islas son yo creo que la primera línea que se está enfrentando a ese tipo de desastres, digamos, ¿no? O sea, que además tienen un origen antropogénico, pero además enfrentan otro tipo de riesgos asociados, ¿no? Y de posibles desastres que tienen que ver con ese colonialismo militar.
el desplazamiento forzado de población, que lleva a condiciones de hacinamiento también, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión también de cómo se va perdiendo tierras para utilizarlas para uso productivo, digamos, de las propias poblaciones y se van destinando a un uso abiertamente militarizado. Pongamos un caso extremo, ¿no? Un caso de conflicto internacional en donde evidentemente estas pequeñas islas que uno podría decir, bueno, pues se podrían salvar de cualquier tipo de conflicto, pues no, serían de las primeras golpeadas porque justamente al contener ahí elementos del escudo antimisiles estadounidense que está desperdigado por todo el mundo, pero que ahí hay elementos estratégicos, seguramente serían, por ejemplo, ¿no? O sea, una cuestión catastrófica y desastrosa, ¿no? El hecho de que fueran atacadas, ¿no? En un sentido como les gusta hablar a la gente belicista, preventivo, ¿no? O sea, entonces, pongamos la radiación que se ha estado ahí, ¿no? O sea, también manejando, ¿no? A partir de las pruebas nucleares que se han suspendido ya hace décadas, pero que sabemos que es una radiación que no desaparece de la noche a la mañana y que tiene afectaciones a la salud también, ¿no? O sea, es decir, tenemos una serie de desastres socialmente producidos que tienen que ver con una desigualdad muy profunda y que se presentan muchas veces en regiones que no tienen la capacidad de resolver esos desastres, porque lo que se hablaba en la mesa anterior, ¿no? Ya era importante, ¿no? Cómo resolver ante un sismo, ¿no? Una catástrofe, ¿no? De pronto un tsunami, ¿no? Un huracán, lo que sea. Pero imaginemos otro tipo de riesgos, ¿no? Abiertamente desastrosos que tienen que ver con tecnología de punta, ¿no? O sea, que está siendo utilizada de una manera abiertamente irresponsable, por ejemplo, en la zona de Oceanía del Pacífico, ¿no? Entonces creo que eso tendríamos que pensarlo en términos de cuando hablamos justamente de la manera en cómo puede haber este entramado institucional comunitario también, ¿no? Para resolver el desastre, sí, pero hay en ocasiones en donde los desastres están siendo magnificados por la presencia incluso imperialista, ¿no? de otras potencias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar como planteando esas cuestiones, ¿no? Que me parecería que podrían ser importantes, ¿no? Muchas gracias, David. Sí, coincido en que es una gran manera de abrir boca, ¿no? Para esta conversación, porque justamente haces hincapié, ¿no? O sea, lo que es el concepto de desastre, si es que puede haber un desastre natural, que es lo que decía el doctor Hugo Delgado, y más bien tú lo que nos dices es que los desastres parecieran ser socialmente producidos, y para el caso específico de Oceanía, bueno, pues hay una serie de razones que tú pones en el marco del colonialismo militar, donde un poco pues vale la pena cuestionarlos si la resiliencia es siempre, si es automática y si es planeada. Y eso me lleva a la segunda pregunta que me gustaría dirigírsela al doctor Marco Reyes. Marco, en lugares donde los desastres pueden repetirse, ¿qué significa realmente ser resiliente en la vida cotidiana de las personas, más allá de construir obras o aplicar protocolos de emergencia? Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias a todos, todas por la invitación, siempre generosa de parte del PUEA o ahora. Y bueno, también un placer compartir el escenario, la palestra con diversos colegas tan destacados. Vamos por acá Pablo, también David, Fernanda y por supuesto Vania. Un placer como siempre. Yo pensaba, digamos, originalmente cómo abordar el tema general de la mesa y estábamos pensando, digamos, como el tema general de la discusión en general es a 15 años de un desastre que ocurre en Japón. Y yo inicialmente pensaba, un tanto como historiador, ¿por qué conmemorar hace 15 años, algo que sucede hace 15 años? ¿Cómo manejar ese pasado desde el presente en el cual estamos ahora? Y por supuesto, ¿con qué tipo de futuros manejamos ese pasado desde el presente? ¿Cuál es la importancia, digamos, de conmemorar diversos acontecimientos históricos en el caso de Japón y en el caso que me compete a mí, acontecimientos, desastres naturales para el caso del continente africano? ¿Qué ganamos los que estamos aquí, yo particularmente, con hablar de desastres en África desde el tiempo presente y proyectarlos, digamos, desde el futuro? África ha sido confeccionado desde épocas coloniales como un espacio de desastres, como un espacio de miserias, como un espacio de pobreza, como un espacio de crisis, todo un lenguaje, llamémosle, biologicista del continente. Existe un desastre, hay que lanzar una intervención desde fuera para resolver el desastre. Existe alguna desgracia, hay que resolverlo, digamos, con diversas instancias. Si se puede, como decían en la mesa anterior, presagiar el desastre, pues qué mejor.
esa lógica, digamos, científica que siempre aplica o que siempre busca estar interpretando lo que pudiera suceder en el futuro, de qué habla, a qué nos lleva. Y pensaba justamente desde esa postura, ¿cuál es el futuro del continente africano? Y desde proyectos de resistencia, resiliencia de las poblaciones en situaciones de catástrofe, más allá de los protocolos de emergencia. Yo primero que nada tendría que pensar cómo resiste la población. ¿Cómo es que, por ejemplo, en República Democrática del Congo tenemos dos eventualidades, una en la cual me quiero enfocar, que es básicamente la erupción del volcán Ñamuragira. Por allá de 1977, el volcán tiene una erupción. También por allá de 1980 tiene una segunda erupción y una última ocurre justamente en medio de la pandemia. Creo que habría que distinguir cómo resiste la población en medio de esos contextos y cómo un desastre natural que ciertamente no se puede considerar si es natural o no, pero ocurre en una zona en la que literalmente genera una situación caótica. ¿A qué voy? El volcán de Ñamuragira se encuentra en una pequeña ciudad que se conoce como Goma. Desde ahí la ciudad es emblemática de muchas cosas. El nombre de Goma responde al nombre que le ponen los colonizadores belgas a este espacio creado a modo por la propia colonización. Es algo que Marc Ferró le llama una cartografía del desastre o una patología cartográfica. Goma originalmente es creado como un paso de los proyectos coloniales hacia África Central y justamente se reproduce a lo largo del siglo XX y de la historia por demás reciente. De manera que para 1977, cuando el gobierno en aquel entonces está promoviendo una serie de expropiaciones de tierras comunitarias, la población se mueve porque es despojada del territorio y viene a parar justamente a Goma, que se va incrementando en materia de densidad demográfica. De manera que tú tienes una Goma o una zona de provincia de Kivu Norte, que es donde está la ciudad de Goma, que desde 1950, 60 ha crecido en materia demográfica y ha tenido menos tierras para disponer de parte de la propia población. Se hablaba de que más o menos por allá de 1950 la población de Goma se repartía entre sí un 50% de todo el territorio de la provincia. Pero por allá de 1987 una familia a duras penas tenía 1 hectárea para sobrevivir. De manera que tengo densidad demográfica alta y además de todo poca tierra para subsistir. ¿Qué pasa con la población? Se mueve hacia ciudades que colonialmente fueron originadas o fueron creadas como núcleos económicos y como núcleos políticos. Goma, en sentido particular. Por allá de 1980, Goma otra vez repite la historia. ¿Por qué razón? Porque Goma se convierte en una ciudad que es tránsito de minerales, coltano, cobalto, casirita, diamante, que fluyen, digamos, desde Goma hacia los países vecinos, que es Ruanda y República de Uganda, y que desde ahí se mueven hacia Tanzania o hacia Kenia. Entonces, esto que algunos le llamamos una colonialidad del espacio, la forma en que el espacio fue colonialmente inventado y cómo se repite, marca justamente las maneras de cómo resisten las poblaciones más allá de los proyectos de intervención internacional o los programas de ayuda internacional. También otra circunstancia. En 2021, en medio de la pandemia, Goma está concentrada porque la población creció y se ha hecho una ciudad cada vez más grande. Entonces, en medio de esa densidad demográfica, ocurre el último estallido o la última erupción del volcán Ñamuragira. Las tasas, digamos, de víctimas por erupción del volcán Ñamuragira desde 1950 hasta la actualidad han crecido exponencialmente. Más o menos de 150, 200 personas en la primera erupción del siglo XXI, se habla de 650,000 desplazados o refugiados en la última explosión. ¿Por qué razón? Porque la población ha crecido. No quiero presentar tampoco, que creo que esa es la esencia de la pregunta, no quiero presentar a la población africana como desamparada, como con manos abiertas esperando a que venga la intervención internacional. A diferencia de lo que comentaban algunos de los expertos en la mesa anterior, a mí me parece que los protocolos de ayuda y los protocolos que se han convertido en institucionales provienen de la propia población. Antes que las instituciones está la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Kivu Norte, que es donde estamos hablando ahorita, y la zona de Goma, que está a 10, 15 kilómetros del volcán. ¿Qué sucede, por ejemplo, en 2021? La sociedad no está esperando a la ayuda internacional, sino que la sociedad pone en marcha algo que a mí me gusta mucho en especial,
porque nos recuerda que el pacto patriarcal estatal, es decir, ese pacto que firmamos nosotros en tanto ciudadanos, lo firmamos nosotros para convertirnos en miembros de un Estado, no viceversa. Es decir, el Estado se ha presentado, decía David, dentro de esta imagenología del desastre, el Estado se ha presentado como una especie de piedra cava alrededor de la cual debemos estar siempre girando. Y en situaciones de desastre, el Estado en muchas ocasiones no sabe qué hacer, es rebasado. ¿Y qué sucede ahí? No las imágenes que se promueven, digamos, del desastre y la catástrofe africana, presentando a niños famélicos, a niños hambreados y niños en situación de catástrofe, sino que la propia sociedad pone en marcha algo que se denomina como Estado en la sociedad. La sociedad recupera funciones estatales y desde ahí pone en marcha procesos de resistencia ante la propia catástrofe. Los topos hoy, por ejemplo, en el caso mexicano ya están institucionalizados, pero los topos son consecuencia de una iniciativa poblacional desde abajo, digamos, de una especie de microhistoria desde abajo, que ante el colapso del Estado en 1985 pone en marcha estrategias de resistencia. También quisiera colocar algo que me llama mucho la atención desde unos cuantos años atrás. Los desastres naturales no afectan igual a varones que a mujeres. La zona de Kivu y la zona de Goma en específico, desde 1950, pasando por 80 y llegando hasta los 2000, ha sido una zona de expropiación territorial y concentración demográfica, pero a la par ha sido una zona de intervención de países vecinos ante el colapso del Estado, tal como nos lo contaron que ocurre por allá de los primeros años de 2000, en el caso de República Democrática del Congo. Pero también algo que hay que considerar es una zona no solamente de desastres, sino es una zona de expropiación de minerales. De manera que cuando ocurre una catástrofe como la de Ñamuraguira, las mujeres tienen que cumplir con determinado rol social. Y eso lleva a que justamente las víctimas de los desastres tienen que estar o tendríamos que revisarlos de manera género diferenciada. Es decir, las mujeres padecen los desastres de forma muy diferente a como los padecen los hombres, sobre todo en situaciones de desastre y de economía de guerra, como es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias muy en específico de mujeres dentro de situaciones de desastre natural, entre comillas, como las que vemos? Preservación de semillas. Ante la expropiación de tierras, las mujeres guardan, digamos, semillas como parte de un sistema ancestral que se conoce como Calinsi, y que preserva básicamente la vida y no la explotación absoluta del territorio. Gracias a eso, en 70s, 80s, la población en Goma pudo subsistir. Gracias a ese tipo de rememoranzas o de estrategias de memoria, de utilizar el pasado con fines de reproducir la vida en la zona, es como Goma ha sido resistente y como Goma han puesto en marcha diversas estrategias de lucha y de defensa en contra de la expropiación, en contra de la aniquilación de la vida y por supuesto en defensa de la vida misma. Creo que por ahí podríamos dejar mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco Reyes. Posiblemente bueno, hay muchas ideas que me gustaría recuperar, pero posiblemente una que conecta muy bien con la sesión pasada es que antes de las instituciones está la sociedad, ¿no? Lo vimos en México, básicamente claro. El nacimiento de la sociedad civil mexicana fue en 1985. Cuando presentaba el embajador el caso para Japón, yo me acordaba que en el sismo de Kobe de 1995 sucedió algo muy parecido a lo que sucedió aquí en 1985, ¿no? O sea, de los perros que mandó el gobierno mexicano, pues pusieron en cuarentena. Entonces, en el Inter, bueno, la sociedad se tuvo que mover y fue lo mismo en Fukushima, ¿no? Mucha gente se salió y entonces, bueno, a mí me tocó estar allá y decían es que de los mexicanos que se querían ir, que se querían salir del este de Japón, decían es que si te vas, es que nunca perteneciste a la comunidad. Porque si todos nos vamos, ¿quién va a reconstruir? ¿Para quién? Y por eso hay mucha gente que no se salió de Fukushima, ¿no? Claro. Muy interesante, muchas gracias. La siguiente pregunta para la doctora Fernanda Vázquez es ¿cómo influyen los recuerdos, las historias y las formas de contar los desastres, como la literatura, los testimonios o la memoria colectiva, en la manera en la que las sociedades se enfrentan y se recuperan de estas experiencias, Fernanda? Muchas gracias. Pues a mí me da mucho gusto estar en esta mesa. Es un tema muy complejo. En muy poquitos minutos yo trabajo sobre sur de Asia
Y ustedes deben de saber que hay el sur de Asia está atravesado constantemente por cuestiones climáticas, meteorológicas, principalmente los monzones, las montañas más altas del mundo, la cordillera de los Himalayas funciona como una barrera de hielo, hay glaciares y demás, y cuando hay en ciertos momentos del año este aire caliente que viene del mar, pues viene este fenómeno que puede llegar a ser terrible. Es un fenómeno, como bien escuchábamos, los desastres los llamamos así cuando se enfrentan situaciones en donde la sociedad civil y la infraestructura se ve en peligro, pero los fenómenos están desde hace siglos y eso se conoce que recurrentemente sucede en India, en Nepal, en Bangladesh, estados que están vinculados con los Himalayas. Yo más o menos voy a hablarles un poquito. Hay muchísimos fenómenos que atravesaron estos territorios y por lo tanto desastres naturales, dos principales que son como los mayores en los últimos años. 2013 es las inundaciones muy importantes de Uttarakhand, que es una región al norte que colinda también con Nepal. Estas inundaciones alcanzaron 375% de agua, ¿no? Imagínense las cantidades enormes de agua que desbordaron, sobre todo se hizo agua, un lago glaciar, el Chorabari, y eso hizo que la cantidad de lluvia, la cantidad de desbordamiento de los ríos, uno principal que atraviesa esta región, pues terminara en una consecuencia terrible. Entre 6,000 y 10,000 personas desaparecieron, que ese es un elemento muy importante que yo quiero resaltar. Son desaparecidos solamente 700 personas, ¿no? Restos de personas fueron recuperados, el resto, hay muchas veces en estos desastres no se recuperan, digamos, los cuerpos de las personas, y este es un elemento importante de la memoria y del recuerdo que quiero poner en la mesa. El segundo fenómeno es el sismo de Nepal de 2015, 9,000 desaparecidos también, una recuperación también no muy alta de los cuerpos. En ambos vamos a ver que la sociedad es sumamente importante en cómo después de que nos atraviesan estos fenómenos y que además es de forma igualitaria, eso quiero resaltarlo, nuestras vulnerabilidades son diversas, pero cuando viene uno de estos fenómenos, nuestra vulnerabilidad es igual para todos, ¿no? Nuestra vida corre peligro, pero esto se podría, digamos, dar una vuelta si lo pensamos en cómo la catástrofe atraviesa las vidas de personas que tienen vulnerabilidades sociales, políticas, económicas de forma diferente. Principalmente, como ya lo dijo Marco, si pensamos en las mujeres, en los niños, en las infancias, en los adultos mayores. En este sentido, la recuperación y la memoria atraviesan también por ahí. Los recuerdos de los escombros no son los mismos de personas que pueden reconstruir su vida materialmente, laboralmente, ¿no? De forma rápida, porque tienen más capitales que otras que son mucho más vulnerables y que son la mayoría. Entonces, cuando hay un desastre de esta magnitud, en el caso de India, en el caso de Nepal, vamos a ver una resiliencia cultural muy importante de recuperación de estas personas que viven en las montañas, que buscan recuperar tanto lo medioambiental que se destruyó como lo material, como poder hacerle algún sentido a las muertes y al trauma, el dolor que deja todo esto. Pero sí es muy importante la participación de la sociedad civil, la participación de las organizaciones no gubernamentales para la construcción de estos espacios, ¿no? No solamente el dinero fluye, y en estos dos casos es muy claro, fluye en la reconstrucción de lo material de las casas, de las carreteras, de los puentes, sino también es muy importante la generación de volver a tejer, ¿no? Entre las personas y esta sensación de que nos aplasta, ¿no? Lo que sucede, el fenómeno. Ahí hay una serie de surgimientos, por ejemplo, de lo divino. Ustedes saben que esta es una región muy devota, ¿no? La gran catástrofe
de esta zona en India con la inundación fue porque es una zona de peregrinación y había muchísimos turistas. No puedo hablar de las razones también por las cuales la infraestructura mal ubicada, los hoteles a lo largo de los ríos, las hidroeléctricas que también empujan a que esto se desborde y que sea más problemático, tienen una influencia en lo que sucedió como catástrofe. Es muy importante toda la literatura que surge para esos escombros, darles sentido, esas muertes, darles una serie de rituales anualmente. Los espacios muchas veces no se reconstruyen del todo, quedan ruinas que son importantes para generar una pedagogía, lo que le llaman pedagogía de la catástrofe, para motivar la empatía, para motivar la prevención, para poder sensibilizar a muchas de estas comunidades y a las personas que vienen de fuera, los turistas, habitar estos sitios de forma mucho más cuidadosa. Hay muchas películas documentales en donde se puede ver esa sensación de desasosiego, esta noción, por ejemplo, de que es normal, es natural que el mundo, la Tierra está viva y tiene estos fenómenos y que está haciendo una especie de limpieza, ¿no? Una divinidad que hace una limpieza, que hace un alto a lo que nosotros estamos haciendo como humanidad, limpia de todos los males, y entonces la reconstrucción, la memoria, la cultura que aparece es otra, es una cultura mucho más centrada en buscar soluciones, y ahí aparecen también los activismos desde abajo que buscan no solamente pues exigir justicia, que esto no vuelva a suceder, que no se aprueben todos los temas que tienen que ver con infraestructura en lugares donde no se debe de tener, que haya esta prevención del riesgo, que se genere una cultura en la cual la vida sea más importante que el capital, ¿no? Entonces, pues yo tengo un montón de sugerencias, pero si quieren las doy después para poder ver esta sensación, estas emociones que atraviesan, la depresión que viene después y lo necesario de hacer los rituales tanto religiosos como estas exposiciones de fotografías en diversos espacios que se reservan en los dos ámbitos, para no olvidar y sobre todo eso, para hacer un cambio en cómo nos enfrentamos a estas situaciones cuando llegan, que siempre van a llegar, y Sur de Asia es un ejemplo de que son recurrentes. Muchas gracias, Fernanda, por estas reflexiones. Me parece muy interesante lo que mencionas. Un elemento para la resiliencia es la vulnerabilidad. Entonces me gustaría resaltar, como dices, que ante desastres la vulnerabilidad es igual, es una vulnerabilidad igualitaria para todas las personas que la padecen. La complejidad de la dimensión es que esta vulnerabilidad física se suma a vulnerabilidades anteriores, ¿no? Las vulnerabilidades sociales, políticas, económicas y, bueno, como ya adelantaba el doctor Marco, también puede ser de género, también puede ser de edad, ¿no? Muchísimas gracias. Y sería la misma pregunta, por favor, para el doctor Pablo Ramírez. ¿Cómo influyen los recuerdos, las historias y las formas de contar los desastres, como la literatura, los testimonios o la memoria colectiva, en la manera en la que las sociedades se enfrentan y se recuperan de estas experiencias? Muchas gracias, Vania. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes, con todos los colegas en el presidio. Y desde una perspectiva del sureste asiático, es muy similar a lo que pasa en el sur de India. Aquí, sobre todo, es una región a la que le ha tocado el tsunami del Océano Índico de 2004. Y del otro lado, del lado de las Filipinas, a los cuales anualmente tienen un problema con los tifones, ¿no? Con esta también, durante las monzones, se crean estos superhuracanes que son cada vez más recurrentes. Y algo interesante es que, por ejemplo, en el caso de Tailandia, después del tsunami, se dieron cuenta de que una de las poblaciones que menos fue afectada por el tsunami fue un pueblo seminómada, los Moken, que ellos tenían en sus cuentos orales y en su tradición, pues estas historias, ¿no? De olas gigantescas que ellos llamaban los Lambun, y cuando notan que se retira el mar, ellos automáticamente piensan en estos cuentos
y se refugian en las montañas, ¿no? Entonces, tienen estas ciudades flotantes que son semi establecidas, se bajaron de sus barcos, de sus casas flotantes y se fueron a refugiar a las montañas, ¿no? Entonces, como que esta tradición que ellos tienen, pues se fue también dando a conocer al resto de la población tailandesa como una idea de educación comunitaria que se ha perdido en otras partes, ¿no? Porque pues, en la región de Phuket, que es donde estaban establecidos estos pueblos en ese momento, fueron la población que si lo comparamos con el resto de Tailandia, está la menos educada, pero la que menos, pues sí, bajas mortales tuvo a causa del tsunami, ¿no? Creo que otro punto muy importante, esto se ve, por ejemplo, en Aceh o en Phuket mismo. Aceh es esta comunidad al noroeste de Indonesia, de la isla de Sumatra, que comentaba el embajador de Japón, que es el único región de Indonesia donde está la Sharia y que está muy cerrada a la intervención extranjera, pues también fue una de las zonas más afectadas por este tsunami y es ahí donde el Estado de Indonesia ha creado pues toda una red de museos y sí de pequeñas pues, monumentos a los muertos, ¿no? Entonces, con ese afán de, pues, no solo no olvidar lo que pasó, sino educar también a las nuevas generaciones sobre cómo se puede evitar este tipo de, pues, no de desastres naturales, por así decirlo, o de eventos, sino de muertes, ¿no? ¿Cómo podemos reducir estos teniendo en cuenta, pues, lo que se puede ver en el día a día, ¿no? Y finalmente, también como pues mencionaba la doctora Fernanda, creo que muchos de estos países acaban al fin y al cabo absorbiendo la tragedia y pues creando diversos, eh, ¿cómo decir? Pues películas y series y todo lo relacionado a la tragedia, pues una forma de conmemorarlo, pero también de no olvidarlo, ¿no? Entonces esto ya es parte del consumo después cultural de todas estas sociedades. Inclusive, pues hemos visto que producciones extranjeras de Netflix y demás ya se han adueñado, por así decirlo, de esta tragedia por este tipo de producciones, ¿no? Entonces yo dejaría aquí esta primera intervención. Muchas gracias, Pablo. Sí, pues efectivamente creo que hay un cruce muy evidente, de acuerdo a lo que ustedes nos comparten, entre la memoria y la prevención, ¿no? O sea, la memoria la construyen las comunidades, la reproducen las comunidades, y gracias a esas historias, productos culturales, activismo, es que van construyendo la prevención. Me gustaría hacer la misma pregunta para el caso para darle la palabra al doctor Marcos Reyes. Misma pregunta. ¿Cómo influyen los recuerdos, las historias y las formas de contar los desastres, como la literatura, los testimonios o la memoria colectiva, en la manera en la que las sociedades se enfrentan y se recuperan de estas experiencias? Claro. Bueno, yo comenzaba la primera intervención con una pequeña crítica, digamos, a cómo concebimos no solo la cartografía, sino cómo concebimos el tiempo. ¿Por qué, digamos, estamos tan empecinados en predecir una catástrofe o un desastre? Porque tenemos, creo que a nivel occidental, una idea de tiempo lineal, progresivo, perfecto, que necesita anticipar el futuro. Nos aterra la idea de los desastres, pero en sentido estricto, decía un tanto la doctora Fernanda también, si nos asustara tanto un desastre, ¿por qué seguir generando patologías cartográficas? ¿O por qué seguir generando ciudades, centros urbanos con millones de personas o con núcleos poblacionales cuya densidad demográfica, como es el caso de Goma, ha crecido desde 1950 hasta 2021 exponencialmente? No necesitaríamos en sentido estricto estar prediciendo el tiempo para resolver una catástrofe. No podemos anticipar una catástrofe, creo que hasta ahora, y el día que la podamos anticipar, dejaría de ser una catástrofe, dejaría de ser un desastre, ¿no? Rompería ese sentido ontológico, la desastre como tal. Pero más allá de esto, el tiempo, digamos, la crítica al tiempo y a la proyección lineal del futuro, nos remonta a la pregunta de cómo entonces, desde la cotidianidad de la vida,
hacen las poblaciones que se enfrentan a una tragedia, como pudiera ser otra vez los estallidos, digamos, de volcanes en la zona interlacustre, básicamente la provincia de Kivu Norte, que es en donde me he centrado, Kivu Norte, República Democrática del Congo, desde muchos diversos mecanismos que recuperan algo que nosotros historiográficamente le hemos llamado memoria colectiva, o memoria en el sentido profundo de la palabra, pero creo que ahí también conviene descolonizar la memoria y africanizar el pasado, el presente y el futuro. ¿En qué sentido? ¿Cómo han explicado estas catástrofes las poblaciones locales? Un poco lo que señalaba también la doctora Fernanda. Dentro de los volcanes habitan algunas deidades, no necesariamente buenas, no necesariamente malas, y cuando viene, digamos, el anuncio de que sobreviene una erupción, los ruidos, digamos, dentro de las erupciones, las propias poblaciones consideran que los propios animales que habitan dentro del cráter están avisando sobre ello. Pero no solamente avisan los espíritus que habitan dentro del volcán, sino avisan los propios ancestros. Por ejemplo, durante 2001-2006, cuando estaba todo el sistema de economía de guerra en República Democrática del Congo, la zona interlacustre y los territorios alrededor de los volcanes eran también los puntos más valorados porque gran parte de los minerales de tercera revolución industrial crecen o surgen en las faldas de los volcanes. De manera que la minería artesanal ocurría justo abajito de las faldas de los volcanes. Por eso es que las ciudades o pequeñas ciudades alrededor de los volcanes se convierten en una tragedia porque crece la densidad demográfica y hay una erupción. Entonces mucha población es afectada. Probablemente si no hubiera este tipo de minería artesanal, no hubiese ocurrido la desastre en tal magnitud. Pero como están ahí, digamos, olfateando las poblaciones, este tipo de minerales, pues ocurren en grado superlativo las víctimas de la catástrofe. Entonces, ¿cómo explicaban esto dentro de las propias poblaciones? El recuerdo, la memoria, el manejo del pasado. Son nuestros propios ancestros los que nos advierten que algo no estamos haciendo bien. Digamos, dentro de la población hay una idea de que la catástrofe sobreviene porque se han vulnerado los deseos de los ancestros. ¿Cuáles eran esos deseos de los ancestros que cuentan todavía algunas poblaciones? Hemos permitido que muchas empresas hayan venido a la zona y hayan expropiado y hayan generado una minería extensiva, digamos, de expropiación de minerales. Yo creo que, por supuesto, desde la racionalidad occidental, eso algunos dirían, eso es un mero disparate. Yo no pido que creamos lo que ellos creen, sino que simple y llanamente demos la oportunidad de que esos saberes epistémicamente tengan el mismo valor que tenemos dentro de la racionalidad y dentro del positivismo, digamos, más moderno. ¿A qué voy? Digamos, hay una manera en cómo se recuerda el pasado y cómo ese pasado proyecta futuros diferentes a los que las grandes empresas transnacionales y los grandes organismos internacionales proyectan para el continente africano. Por ejemplo, un futuro colonial que a mí me gusta siempre traer, en contraposición a lo que acabo de decir, es que, por ejemplo, República Democrática del Congo siempre se dice desde matrices de poder, medios de comunicación a nivel internacional, es que tiene la capacidad de darle de comer prácticamente a todo el mundo. Y yo siempre digo, ¿y quién construye ese futuro? ¿En función de qué alguien coloniza el futuro de República Democrática del Congo? ¿Y cuáles son las memorias que desafían esa construcción hegemónica de República Democrática del Congo como alguien, un espacio que debe darle de comer a prácticamente todo el mundo? Entonces, una cuestión que quisiera levantar, para muchas comunidades africanas hay una interrogación cada vez más constante de los efectos de la modernidad en tierras africanas. No hay una idea colonial del tiempo, de manera que los muertos están presentes en el diseño de lo que yo considero debo hacer en el presente, en tanto futuro en potencia. El presente no es nada más lo que está sucediendo, sino es algo mediante lo cual se construye en futuro. Y dentro de esa construcción de futuro a través del presente están los ancestros y están los muertos. Todos los relatos orales, toda la historia oral que se cuenta dentro de las comunidades y que forma parte, que esto, a reserva de un mejor término, denominamos memoria colectiva, por supuesto que desafía las narrativas de construcción de futuros hegemónicos
y construye, digamos, lógicas de existencia diferentes a la modernidad y diferentes al propio capitalismo. Una última, el chamán, por ejemplo, algo también que comentaba la doctora Fernanda, el chamán no es un mero brujo en sociedades como las que estamos hablando, sino es un conector de mundos, alguien que permite una conversación con el pasado y los ancestros desde el presente, pero que permite a la par construir futuros otras alternativas de mundos futuros. No una lógica, ya para decirlo con todas sus palabras, no una lógica urbanocéntrica, no una lógica falotópica, ni falocentrista, que pues, prácticamente está en todas las construcciones de los grandes centros urbanos a nivel internacional. Gracias. Muy interesante el concepto de la patología cartográfica, ¿no? O sea, nos han estado diciendo, es que no hay manera de prevenir o de predecir los desastres naturales. Pues pareciera que sí, porque entonces si seguimos construyendo, y seguimos explotando y seguimos expoliando, pues parece bastante predecible, ¿no? Socialmente construyes el desastre. Sí. Se construye socialmente el desastre. Muchísimas gracias, Marco. Me gustaría preguntarle a Pablo Ramírez, en tu experiencia profesional, ¿qué desafíos aparecen al intentar integrar enfoques multidisciplinarios de ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales en la formulación de políticas de prevención y resiliencia? ¿Y qué estrategias han resultado efectivas para superarlos? Ok, bueno, pues creo que otra vez, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó en 2004 con el tsunami, en el sureste de Asia no había, ¿cómo decir? No es que faltara conocimiento científico, o sea, sí habían pues gente, ingenieros, sismólogos, hidrólogos, meteorólogos, que estaban trabajando eso, pero pues lo que no había era esta red de prevención temprana, ¿no? Que ya tenemos aquí en México, que Japón ha desarrollado, y eso fue algo que pues sí les costó y todo el mundo, o sea, lancé a los 11 países de la región, decidieron invertir en un sistema de alerta temprana para justamente mitigar esa gran falta que tenían, pero después se dieron cuenta, ya después, varios años después de la tragedia, cuando empieza la reconstrucción y todo eso, se dan cuenta que muchas veces se dieron cuenta de mezclar la parte social y local a las estrategias de reconstrucción, ¿no? Se dieron cuenta que había, por ejemplo, una gran desconexión también en las diferentes agencias del gobierno, de la sociedad civil, del ámbito privado para cómo intervenir en el momento de la tragedia, ¿no? Entonces, muchas veces se encontraban con equipos que estaban de diferentes agencias en el mismo lugar, en lugar de estarlas distribuyendo de manera equitativa, y todo ese tipo de problemas, pues son cosas que impactan, al fin y al cabo, en no solo cómo va a afectar la tragedia en ese mismo momento, sino también a futuro, ¿no? Lo que comentaba Marco también, o sea, esos patrones de asentamiento costero, la desigualdad en el acceso a la vivienda segura y también pues esos medios de vida que tienen las comunidades pesqueras de toda la región, ¿no? Entonces, ¿por qué ciertos pueblos pesqueros estaban ahí? Pues porque en los últimos 20, 30 años los han sacado de donde estaban habitualmente a causa de la expansión del turismo en muchas de las islas del sureste de Asia, ¿no? Entonces, al final, las playas más bonitas, que es donde están los hoteles, desplazan a las comunidades autóctonas y los mandan a que se instalen a las afueras, que generalmente pues son esas costas o playas que están más pues vulnerables al tipo del tsunami, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en Filipinas, con el tifón Haiyan de 2014, pues también ahí vemos una falta de coordinación muy grande entre las agencias nacionales y los gobiernos locales, lo que muestra la dificultad de implementar políticas verdaderamente integradas de resiliencia, ¿no? Entonces, también pues esa idea de, pues a lo mejor tenemos ya la infraestructura, pero ahora hay que educar a la población. Muchas veces se dan cuenta también, tanto en Tailandia como en Filipinas, que si existe la infraestructura o ya está planificado, pues la gente no sabe cómo reaccionar a esto. Entonces se implementa, por ejemplo, en Tailandia ya hay más o menos de manera similar a lo que tenemos aquí en México con los simulacros, también hay simulacros de tsunami.
suenan las alarmas, las escuelas les explican a los niños qué es lo que hay que hacer, y todo eso se implementa porque pues se dan cuenta de que no solo es, "Ay, vamos a invertir mucho en infraestructura, vamos a invertir mucho en la ciencia", sino pues hay que bajarlo a la sociedad y que la sociedad entienda también cuál es el problema, ¿no? Entonces, hay lo que comentaban antes, hay zonas, por ejemplo, en Tailandia, nunca tiembla, jamás hay un temblor, y tembló el año pasado, ¿no? Entonces la gente no sabía cómo reaccionar a eso. Yo estaba en Bangkok cuando tocó ese temblor y mi esposa y yo nos levantamos muy tranquilamente y salimos del restaurante con nuestra hija en brazos, pero los turistas chinos que estaban la mayoría en el restaurante y el staff tailandés en pánico total, porque jamás habían experimentado un temblor en su vida, entonces no sabían qué hacer. Y ahí es donde te das cuenta, pues, que hay un gran problema, ¿no? O sea, hubo mucha suerte de que no hubo muertes o muchas muertes en ese temblor, porque como Bangkok es una ciudad que está construida más o menos como aquí, a las orillas de un río, pues se está hundiendo. Entonces, la arquitectura lleva ya 20, 30 años siendo antisísmica, aunque no lo necesiten, sino simplemente para que resista cómo se está hundiendo la ciudad. Eso pues fue una suerte gigantesca para que no haya miles de muertos como si hubo en Myanmar, donde tampoco tiembla y ahí no tienen ese tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se puede ver en el sureste de Asia de manera muy, muy, muy global. Muchas gracias. Lo veíamos en la gráfica del doctor Hugo Delgado, ¿no? O sea, como los desastres empiezan a estar más pegados en términos geográficos, pero sobre todo en temas de tiempo, o sea, como que se repiten. Te escuchaba hablar y recordaba cuando tembló en Melbourne hace un par de años, pues nunca temblaba en Australia, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues las casas se cayeron, porque no están hechas con cimientos y a pesar de ser un país que no tenía estas vulnerabilidades acumuladas de las que nos hablaba Fernanda, pues sí terminó con grandes daños a la infraestructura y también daños humanos, ¿no? A la población. Me gustaría hacerle la misma pregunta a Fernanda. En tu experiencia profesional, ¿qué desafíos aparecen al intentar integrar enfoques multidisciplinarios, ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales, en la formulación de políticas de prevención y resiliencia? Muchas gracias. Pues yo lo que creo es que sigue manteniéndose esta disputa entre el conocimiento técnico frente al conocimiento local, ¿no? Entonces es uno de los grandes retos porque si alguien sabe sobre esto en las zonas donde suceden comúnmente los fenómenos naturales, son las personas, con las comunidades étnicas, y generalmente cuando hay mesas después de estos, de que viene un desastre, las mesas de cómo podemos hacer las cosas diferentes, lo técnico sigue siendo importante, las cifras, ¿no? Los especialistas, los expertos, y poco se consulta o poco se sientan también los representantes de las comunidades a hablar de sus saberes ancestrales. Nosotros lo sabemos bien, en México septiembre es un mes de temblores, ¿no? Y es cuál es el porcentaje en que caiga el temblor en el mismo día, México lo sabe. Bueno, India, Nepal, Bangladesh saben también que las inundaciones son entre junio y agosto. En estas regiones los glaciales están ahí, ¿no? El fenómeno del monzón está presente. Entonces, quienes saben de mucho del conocimiento ancestral son ellos, porque las hambrunas han estado ahí en la historia del pasado y han sido resilientes desde hace muchos siglos, no es desde los últimos 15 años. Entonces, ahí me parece que es un reto muy importante. Estrategias efectivas. Es muy interesante ahora porque después sobre todo de lo que sucedió en Japón con la triple tragedia, muchos de los países que tuvieron desastres posteriormente empezaron a pensar la forma de reconstrucción y la forma de abordar el riesgo de otras maneras. Y sí, encontramos ejercicios muy interesantes, todavía falta mucho por construir, pero que podemos ver que son multi, inter y transdisciplinares y que incorporan los saberes locales. Y entonces, ¿cuáles son esas estrategias efectivas? En India empieza a fortalecerse, hay un cambio en la ley y entonces empieza a prohibirse que haya estas construcciones en lugares
donde no deberían de estar porque sabemos que ahí va a haber inundaciones y entonces hay ya una rigidez, ¿no? Al menos legal en ese sentido. Claro que la corrupción atraviesa nuestro país y los países del sur de Asia y vemos que la catástrofe con el temblor en Nepal pues fue en muchos sentidos vinculada a la corrupción que está atrás en cómo se construye, en los permisos que no son dados y no hay un respeto a las leyes, entonces ahí hay cosas que hay que acomodar. Pero ¿qué estrategias podrían ser importantes de recuperar? Bueno, en Nepal, a partir de esta gestión nueva del riesgo, hay una participación de voluntarios constante, además de, nosotros ahora lo vivimos, que saltamos cada 2 segundos cuando suena el celular, además de estas alarmas en nuestras redes sociales y en el celular, pues hay voluntarios que están vinculados en lo local y que conocen de cómo salir, ¿no? de la localidad, cómo guían un poco, la comunidad guía y está preparada para enfrentar alguna de las formas. Entonces ahí se vincula un poco desde la cartografía social participativa para saber qué hacer, cómo hacerlo, y se vinculan los saberes tanto técnicos como locales, y ahí ha habido ejercicios muy interesantes. En Bangladesh también, en Bangladesh se le llama la ciencia comunitaria, en donde también se vincula la sociedad para poder hacer planificaciones con tiempos. Y ya sabemos que de tal a tal fecha hay una alta posibilidad de que ocurra algo, entonces la comunidad misma se prepara y prepara a los visitantes, ¿no? Para las formas en que se puede solventar. En India tenemos también esto que le llaman ahora ingeniería empática, no solamente que las construcciones y los puentes, todo esté pensado y ya no solamente en India, sino regionalmente hay una coalición de países que trabajan sobre el riesgo a lo largo de esta zona, y afuera también están vinculadas en la coalición otros países, para pensar qué materiales utilizar, en dónde se pueden utilizar, en dónde no debe de haber hidroeléctricas, o cómo funcionaría una hidroeléctrica que no favorezca, ¿no? el aumento o el desbordamiento de los caudales. Y al mismo tiempo es muy importante, y ese eje me parece fundamental, es que la psicología social es ahora un tema fundamental, porque nunca hemos pensado en que la reconstrucción no es solamente física, es también emocional, es mental. La salud mental después de una tragedia de esta magnitud, cuando no se tienen ni siquiera los restos de la persona o de las personas que fallecieron, es fundamental. Esa resiliencia de poder seguir la vida, no solamente tener un trabajo, una nueva vivienda, ¿no? Sino cómo me recupero del trauma de la pérdida, es muy importante. Entonces, no solamente lo técnico es fundamental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ingeniería y la arquitectura, sino también cómo psicológicamente hacemos como sociedad para levantarnos ante la pérdida, ¿no? Y un tema muy importante. Lo comentabas desde tu primera participación, ¿no? Cómo las desapariciones o los desaparecidos están totalmente vinculados al tema de memoria. Justamente ayer en The Japan Times publicaban la historia de unos papás que 15 años después reencontraron a su hijo. Entonces, bueno, o sea, no había cuerpo, ¿qué asumes, no? Y sin embargo siempre queda la esperanza de que a lo mejor en algún lugar, ¿no? Bueno, aquí fue una historia pues larga, pero finalmente con una historia de reencuentro. Muy interesante también los conceptos que nos compartes de ciencia comunitaria, de ingeniería empática. Este tema de la psicología social, sí, por supuesto, para cerrar ciclos, pero también en términos de prevención, ¿no? El sismo que fue el 2 de enero de 2026 acá en la Ciudad de México, hubo nada más 2 muertes, pero ninguna fue por el sismo. Fue porque no desalojaron de manera adecuada los edificios en los que se encontraban estas personas mayores, y una falleció por los golpes y otra falleció por un infarto. Entonces, bueno, eso era totalmente prevenible independientemente de lo que había sucedido con el sismo. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues vamos a punto de cerrar, pero tengo una última pregunta. Primero,
Em, para David Herrera, a 15 años del triple desastre en Japón, ¿qué aprendizajes consideras más relevantes para entender la relación entre desarrollo, infraestructura crítica y vulnerabilidad, especialmente en contextos del sur global, con limitaciones presupuestales o desigualdades profundas? Tremenda pregunta, Vania, ¿no? O sea, primero, gracias a mis colegas por todos los conceptos y todo lo que han planteado. Creo que es un conversatorio muy rico en todo lo que han estado diciendo. Me quería detener un poco en lo que Marco decía sobre el tiempo y la cuestión de esta parte de lo anticipatorio. No, es que estamos en el capitalismo del desastre, ¿no? Y entonces creo que un capitalismo que ha introyectado algo, no puede resolver nada, todo lo gestiona, ¿no? O sea, no puede resolver desastres y puede anticiparse y los puede tratar de gestionar, ¿no? Y entonces hay un concepto bien interesante que es el de gobierno de la emergencia, ¿no? Que ha venido manejándose pues desde la década de los 60. Es decir, anticiparse a cosas que seguramente pueden pasar, pero no se van a resolver, ¿no? Sino cómo se van a gestionar, ¿no? Entonces, ese gobierno de la emergencia que ya en los 60 hablaba incluso de pandemias, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos todo un marco institucional a nivel mundial, incluyendo, por ejemplo, la OMS. O sea, pensemos que es una pandemia. Una pandemia es un concepto y una praxis también. O sea, es una praxis regulatoria de algo que puede pasar y que lo tratan de traer, ¿no? A algo manejable, pues, ¿no? O sea, saben que puede pasar, llamarlo pandemia, activa de inmediato una serie de mecanismos y protocolos que pueden traer eso justo a los parámetros del gobierno de la emergencia, ¿no? Entonces, pero el problema es que estamos cada vez en cada vez mayores emergencias y más profundas, ¿no? Entonces, esa cuestión nos debe de llevar a pensar justamente la infraestructura, ¿no? Y la infraestructura y las infraestructuras críticas y la relación que siempre le hemos achacado con el concepto de desarrollo. Porque hay toda una narrativa, ¿no? Que ya aquí se ha planteado en esta mesa, que es a mayores infraestructuras críticas, mayor desarrollo, ¿no? Y aquí lo que tenemos que pensar es cómo las infraestructuras críticas también reconfiguran la vulnerabilidad, el riesgo y los desastres, ¿no? Es decir, cómo son productoras ellas mismas, ¿no? De vulnerabilidad, de riesgos y de desastres, ¿no? O sea, el caso de Fukushima es, ¿no? Fundamental, el caso de Chernobyl, por ejemplo, que son los paradigmáticos, ¿no? En términos de lo nuclear y la energía atómica, ¿no? Pero tenemos muchos otros. O sea, Marco hablaba de minería, por ejemplo, ¿no? Y que es bien importante. O hablaban entonces, Pablo y Fernanda, de cuestiones de cómo la infraestructura se localiza en zonas abiertamente de riesgo, ¿no? Y que no debía de localizarse ahí, pero ahí se ponía, ¿no? Entonces, pensar esto, o sea, en términos de algo también junto con el gobierno de la emergencia, que es lo que se ha llamado sistemas vitales, ¿no? O sea, tenemos un siglo prácticamente hablando de sistemas vitales, ¿no? ¿Qué son los sistemas vitales? Infraestructuras críticas que permiten que las cosas funcionen, ¿no? Ahí la cuestión es un poco lo que decía Marco, ¿quién define qué es lo vital, ¿no? ¿Quién define qué es lo crítico, qué es lo estratégico, ¿no? Y por lo tanto, entonces, cómo se supeditan otras lógicas de reproducción de la vida, ¿no? A esa definición de lo estratégico, lo crítico y lo vital. Y entonces, cómo estos sistemas funcionan y cuando se habla normalmente de resiliencia, ¿sí? El concepto dominante de resiliencia es que los sistemas sigan funcionando, ¿no? A costa de todo, ¿no? O sea, a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, pensar las infraestructuras como no siempre se refieren a potenciar el desarrollo, sino que pueden referirse a todo lo contrario, ¿no? A propiciar mayor vulnerabilidad, mayor desastre, y yo creo que en los contextos del sur global eso se potencia todavía, ¿no? O sea, porque tenemos contextos en los cuales se establecen infraestructuras críticas que desde el inicio ni siquiera están pensadas para el desarrollo local, ¿no? O de las poblaciones, sino que incluso se pueden establecer todo lo contrario, ¿no? Los famosos megaproyectos que despojan poblaciones, ¿no? Que acaparan agua, que de pronto entonces dejan en riesgo vulnerabilidad a muchas de esas poblaciones, ¿no? Un poco lo que decía Pablo, ¿no? Con el término del turismo y la manera en cómo van desplazando poblaciones en muchas partes del mundo. Y entonces este tipo de infraestructuras que en realidad desde el inicio no estaban ligadas con una noción de desarrollo, pero que además son abiertamente productoras de vulnerabilidad y de riesgos asociados, ¿no? La cuestión otra vez de la minería o lo que le estaba comentando yo de las infraestructuras militares, por ejemplo, ¿no? Que esas reproducen la vulnerabilidad, yo creo que, ¿no? A otro nivel, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero pensar en otra cosa que ya Fernanda estaba entrando en ese debate cuando hablaba del concepto de ingeniería empática y me gustó bastante, porque justo habría que pensar hoy cómo las infraestructuras se están confrontando
a una modificación socioambiental muy profunda, ¿no? O sea, las tramas socioecológicas a nivel planetario están modificándose tremendamente y esto tiene que ver con una modernidad capitalista, ¿no? Los procesos de industrialización, la cuestión antropogénica, etcétera, etcétera. Pero pensemos que están llegando, ¿no? O a una parte de un extremo, ¿no? Un límite. Si las infraestructuras críticas van a poder seguir funcionando en eventos cada vez más extremos de manera normal, digamos, ¿no? Me refiero a el tipo de materiales con el que se construye en temperaturas cada vez más altas, ¿no? O sea, un debate hoy en los Estados Unidos es si los puentes construidos en la década de los 50 van a funcionar con esos materiales que tienen en temperaturas cada vez más altas, ¿no? Porque lo que está viendo es que hay daños estructurales en los puentes por esas temperaturas. Veamos la cuestión también de la elevación de los niveles del mar, por ejemplo, ¿no? Y cómo las infraestructuras críticas se ven abiertamente modificadas, ¿no? En su funcionamiento por ello, ¿no? Pero al mismo tiempo, como esas infraestructuras son productoras del riesgo al cual se enfrentan, ¿no? O sea, es una paradoja, es una cuestión paradójica que es, están produciendo una cantidad de riesgos, incluso catastróficos o desastrosos, y al mismo tiempo son objeto, ¿no? De esa misma lógica. Entonces, llegamos a la conclusión de no se puede resolver nada desde los marcos institucionales normales, ¿no? O sea, porque yo creo que Marco y Fernanda nos estaban planteando un escenario, ¿no? Pues distinto, ¿no? Que son los entramados comunitarios, ¿no? Y las formas en cómo las comunidades plantean la resiliencia desde otra perspectiva epistémica y desde otra práctica política, pero desde la práctica normalizada, incluso dentro del Estado, ¿no? Marco era muy benevolente cuando decía, el Estado se ve rebasado, ¿no? Yo diría, es que a veces el Estado ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera tiene como objetivo la protección como tal, ¿no? O sea, si regresamos otra vez a lo crítico, lo vital y lo estratégico, es que ahí no está la salvaguarda, sobre todo de poblaciones vulnerables, ¿no? Ahí está la salvaguarda de los sistemas vitales, por ejemplo, ¿no? Y creo que ese es un debate que tenemos que dar hoy, ¿no? Y con esto cierro, que es la cuestión de, pues, digamos, porque no encuentro otro concepto mejor, tampoco es que me encante, pero la democratización de la decisión sobre la producción de infraestructura, ¿no? Es decir, que lo crítico se empieza a entender, o sea, lo vital, lo estratégico se empieza a entender otra vez desde la propia reproducción de la vida, ¿no? O sea, y no desde el condicionamiento de la administración sobre la vida, ¿no? O sea, esto es lo que a partir de Roberto Espósito, ¿no? Que Espósito decía, podemos empezar a hablar de una biopolítica afirmativa, bueno, podemos decir de una biogeopolítica afirmativa, ¿no? O sea, en el entendido de que también es la construcción de los espacios, ¿no? Decía Marco un concepto que me gusta mucho, ¿no? O sea, el colonialismo espacial, ¿no? Cómo descolonizar también la producción del espacio, ¿no? Y eso tendría que pasar también por la capacidad de incidencia comunitaria en la producción de las infraestructuras que nos atañen, primero. Segundo, en definir desde las comunidades, ¿no? ¿Qué es lo estratégico y qué es lo crítico y qué es lo vital? ¿No? Porque nuevamente estos conceptos están cooptados totalmente, ¿no? O sea, por élites del poder que de pronto son las que deciden qué es lo que se define como estratégico, como crítico y como vital, y nada de eso tiene que ver con la supervivencia humana prácticamente, ¿no? Tiene que ver con la supervivencia de grandes cadenas logísticas de aprovisionamiento, ¿no? O sea, de grandes procesos de acumulación de capital, ¿no? De capital financiero, etcétera. Pero si los observamos, ¿no? Todo eso que nos dicen que es estratégico, en realidad es bastante dañino, ¿no? Para la propia reproducción de las poblaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, repensar incluso nuestros conceptos de infraestructuras críticas, ¿no? O sea, porque siempre los tenemos, ¿no? En Japón había una corriente muy, muy interesante de urbanismo en la década de los 50 que hablaba justamente de la organicidad de la ciudad y la manera en cómo había sistemas circulatorios, ¿no? Que permitían que la ciudad se reprodujera y no sé qué. Y entonces, pero todo era, ¿sabes? O sea, permitir la circulación de mercaderías, de personas, de no sé qué. Pero poco se pensaba justamente en este sentido resiliente que se ha rescatado acá, ¿no? Y yo diría eso. Bueno. Y para Eugenia me parece sumamente pertinente, ¿no? O sea, pensaba, cuando pensamos en Tuvalu, en Fiji, en Hawái, pues pensamos en cruceros, ¿no? En el agua de Fiji. Y digo, bueno, eso cuando llega el desastre natural es como pues ir acumulando todas estas vulnerabilidades. ¿Y qué sucede? Ya estás absolutamente, pues no es que esté rebasado el Estado, es que fue algo planeado y el resultado era evidente. Muchas gracias, David. Y última pregunta, misma pregunta para Pablo. A 15 años del triple desastre en Japón, ¿qué aprendizajes consideras más relevantes para entender la relación entre desarrollo, infraestructura crítica y vulnerabilidad, especialmente en contextos del sur global con limitaciones presupuestales o desigualdades profundas? Bueno, creo que básicamente esta triple tragedia pone
sobre la mesa el hecho de que pues no importa el desarrollo tecnológico, no, eso no elimina necesariamente la vulnerabilidad, ¿no? O sea, lo que comentaban en la mesa anterior es que pues esta triple tragedia les pegó a los japoneses de una manera en la que todo el mundo decía, pero es que es imposible que llegue a pasar eso, entonces pues estamos a salvo, ¿no? Pues no hubo un terremoto, el terremoto tiró el tsunami le pegó a la planta nuclear y después de eso pues también lleva a la disrupción de todo lo que es las redes energéticas y logísticas del país, ¿no? Entonces colapsa por completo el sistema que ellos habían previsto para todo el tipo de escenarios salvo ese. Entonces, ese no estaba contemplado y pues cómo le hacemos ahora, ¿no? O sea, se ve que inclusive esa sociedad súper preparada en la gestión de desastres naturales como Japón se puede ver rebasada por algo que técnicamente no tenía que haber pasado, ¿no? Y entonces, creo que al sureste de Asia, pues sí, también se dio cuenta que eso les podía pasar en cualquier momento, teniendo en cuenta que se encuentran tanto del lado de los tsunamis como de las erupciones volcánicas, por ejemplo, en Indonesia, de los tifones en Filipinas y Vietnam, y pues cada país intentó recuperar lo que podía sin tener el dinero necesario para invertir en sistemas de alerta temprana y todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos, pues, aunque sean proyectos pequeños como en los últimos ya 20 años, Tailandia y Vietnam han invertido muchísimo en volver a desarrollar manglares en las costas para evitar la erosión de las costas, para que el día que haya otro tsunami o que llegue un tifón, lo primero que se lleven, pues la primera barrera son los manglares, ¿no? Y se dan cuenta, pues que sí les está funcionando. Entonces ya están rediseñando estrategias de resiliencia, vamos a decir, mucho más low cost, mucho más basadas en, pues sí, es que hace 50 años esto era manglar y lo destruimos todo para meter, pues esta nueva super ciudad turística, ¿no? Y esta super playa. Entonces, pues vamos a recortar ciertas cosas, ya no reconstruyeron todos los hoteles, algunas de esas zonas las volvieron a transformar en manglares, ¿no? Entonces, vemos que están recuperando, intentando recuperar cierto del territorio perdido en favor del desarrollo, y pues a ver también, pues esa es la ingenuidad también de los países que no tienen todo ese dinero para irse adaptando, ¿no? Y hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, van bien, son creativos y pues ojalá que se mantenga eso también. Claro. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente todo este debate empezamos con un sismo de 9 grados, ¿no? Luego las olas de 15 metros y terminamos con una alerta nuclear en un país que depende altísimamente de la energía eléctrica producida en plantas nucleares, ¿no? Y que a la fecha es un debate totalmente abierto, o sea, a Japón se le acusa no solamente de que depende de las plantas nucleares para producir electricidad, sino que además consume muchísimo carbón. Entonces, o sea, no sabe en qué momento se va a dar el relevo. Y bueno, pues al día de hoy, nada, o sea, simplemente fue como evaluar qué es lo que había pasado en términos de corrupción para el funcionamiento de la planta 1 y 2 de Fukushima, este, porque no pareciera que vaya a suceder pronto que dejen de depender tanto de la energía eléctrica, y la manera más fácil de producir energía eléctrica para Japón al día de hoy son las plantas nucleares, ¿no? Y me parece una gran manera de cerrar el conversatorio con una imagen de manglares, ¿no? Creo que sí, efectivamente ahora es momento de repensar, de decir, bueno, pues a lo mejor no estuvo también haberlos destruido, porque justamente tiene que ver con un concepto de resiliencia mucho más sostenible y de una manera mucho más armónica con el entorno. Pues les agradezco a los cuatro la puntualidad de sus respuestas, todos estos conceptos que ponen en la mesa para seguir reflexionando en los siguientes, en los tiempos que vengan en esta conmemoración de los 15 años de el triple desastre en el este de Japón. Y entonces me gustaría unos minutos, muy breve, abrir el foro para los asistentes que nos acompañan en esta, bueno, que inició siendo mañana y que ya viene bien entrada la tarde. Si hubiera alguna pregunta, comentario para alguno de los ponentes, el foro está abierto para ustedes. Itzel, adelante. Ahorita te traen el micrófono para que también te escuchen en redes sociales, por favor.
Muchas gracias por la participación de todos. Y bueno, mi primer pregunta va dedicada a la doctora Fernanda, la cual es ante la vulnerabilidad de un desastre, ¿cómo puede ser resiliente una sociedad que está marcada por vulnerabilidades sociales? Y yo lo aterrizo mucho en India, por ejemplo, que pues su sociedad está basada en castas. Y mi segunda pregunta va dirigida al doctor Marco. Pues usted nos estuvo hablando sobre la importancia de la tradición oral. Entonces mi pregunta gira en torno a cómo el Estado puede aplicar políticas resilientes sin vulnerar esta tradición oral o los saberes epistémicos de las comunidades en África. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Una pregunta importantísima y tienes toda la razón. ¿Cómo hacemos para pensar la resiliencia en sociedades donde la desigualdad es digamos, está por todas partes? Y ahí yo creo que es muy importante esta vinculación interdisciplinar de poder encontrar, y además de políticas, ¿no? que lleven a resguardar las vidas de las personas, sobre todo las más vulnerables. Entonces, hay muchos grupos que viven a las afueras de las ciudades o en esta región que se inunda frecuentemente, que construyen sus casas con materiales que no son adecuados y por lo tanto con las inundaciones pues son las primeras familias que se las lleva el agua porque no hay una infraestructura adecuada, porque están en un sitio donde no está permitido construir, que a lo mejor son de castas bajas, que están marginadas, que obviamente no tienen recursos económicos. Entonces no solo es la casta, no solo es la clase social, no solamente es el trabajo que puedan tener, también el género está atravesado ahí, ¿no? Las mujeres son las que están generalmente en esos lugares cuando viene una tragedia. Si es en la mañana, depende de la hora. Si es toda la familia y es en la noche, pues toda la familia va a estar en la tragedia. ¿Cómo hacemos con eso? Pues es una pregunta muy complicada de responder porque justo los gobiernos hoy en día no están pensando, ¿no?, en solucionar las vulnerabilidades que aquejan a las sociedades. Y el principal elemento para pensar en la resiliencia, ya lo decían mis colegas en la mesa, es buscar solventar las enormes desigualdades primero, ver en dónde es que estas tragedias suceden con mayor frecuencia, a quiénes afectan, a qué grupos son los más vulnerables, y entonces la política pública debería de estar encaminada a solucionarlo antes de que el fenómeno medioambiental venga, pero eso no está sucediendo. Entonces, no sé más que decirte que la política debería de estar guiada en la solución de las grandes necesidades de los grupos más vulnerables, como los fondos para que puedan tener una vivienda digna en una zona que no sea peligrosa, que puedan tener garantizada la seguridad alimentaria. O sea, uno de los temas que no pusimos aquí en la mesa es la seguridad alimentaria, la seguridad económica. Cuando viene la tragedia, justo esos grupos más vulnerables son los que no van a tener trabajo pronto, no van a tener una vivienda rápida y no van a tener comida, porque la comida va a escasear. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues sí, una estructura resiliente. Ya aprendimos y ahora ya sabemos en dónde, con quiénes y a quién afecta más y qué están haciendo los gobiernos en este momento, ¿no? Ahí una cosa que me faltó decir es que estemos muy atentos a cómo la inteligencia artificial está utilizándose hoy en día. India está empezando a poner sensores en los glaciales para poder localizar movimientos, ¿no?, en vivo y hacer cálculos y modelar con la inteligencia artificial en dónde es muy probable que si ahí aumenta el nivel del agua, ¿no?, empieza como una inundación, focalizadamente en qué pueblos tendrían que estar desalojando ya. Entonces ahí hay una ventanita, pero seguimos pensando, los pueblos tienen enormes carencias, no se está atendiendo lo que debería de atenderse. Pero bueno, tenemos la inteligencia artificial, las vidas espero
puedan ser salvadas con eso. Gracias, Fernanda. Adelante, Marco. Muchas gracias por la pregunta. Hace una semana tenemos un poco esa misma pregunta allá en la UAM Iztapalapa con la doctora Fernanda. ¿Y cuál podría ser, digamos, el papel del Estado dentro de las crisis que se están teniendo a nivel mundial, por decirlo de manera muy generalizada? Pero aterrizándolo a la pregunta que tú lanzas, para ser, digamos, muy telegráfico, pero a la vez tratando de ser muy contundente, yo creo que cuando tú veas una tradición oral atrapada dentro de la lógica del Estado, esa tradición oral está muerta. Hace poco veía, por ejemplo, allá por Veracruz, por Boca del Río, un condominio de superlujo que decía, viva usted la vida al estilo Ubuntu. El Ubuntu es una filosofía africana, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando tú ves eso, dices, aquí hay alguien que agarra el pasado africano con fines de lucro y de reproducción del capital. Lo que decía David, a veces se nos olvida que el Estado tiene un ADN. Dicen muchas mujeres feministas, sin crítica feminista, el Estado tiene un ADN patriarcal, yo diría que tiene un ADN colonial, tiene un ADN urbanocéntrico y tiene un ADN individualizante, por decirlo menos. África tiene una cuestión que también vale la pena tomar en cuenta. África es uno de los continentes con menos grado de urbanización. Es decir, los estados todavía están, digamos, en medio del pleito, digamos, histórico de la construcción de futuros. ¿Qué tipo de futuro para África? Los estados quieren más desarrollo, más crecimiento y más urbanización. Por eso es que dicen que Congo se puede convertir como en el granero del mundo, porque el resto del continente se tendría que urbanizar y mientras tanto Congo tendría que dedicarse a agricultura y darle de comer al resto. Colonización de los futuros, pero en sentido estricto creo que la pregunta tendría que ver con una especie de cliché también, que a mí no me gusta decirlo mucho, no muy en voz alta, pero hoy creo que conviene. Hay una especie de frase que se puede interpretar también con un tanto de pasado colonial, de que la autoridad de los estados en África termina cuando se acaba la ciudad capital. Eso es bueno y es malo. Es decir, el Estado no tiene esos tentáculos tan fuertes hacia otros lados más allá de las ciudades capitales. Y eso preserva paradójicamente esos modos de vida diferentes, esas construcciones de futuros diferentes a lo urbanocéntrico, a lo patriarcal y a lo colonial. Por eso es que puedes hoy perfectamente hablar de comunidades cuyas historias orales siguen vivas. Si el Estado se las apropia, si el Estado se las agandalla, pues se agandallará una versión de esas historias orales, pero no la versión que sigue reproduciéndose constantemente, es decir, se autodefiende la historia oral. Eso creo que podría ser una circunstancia. Creo que los Estados también hoy día han llegado a un límite en materia de actuación. Nos queda bastante claro en materia de desarrollo, por lo menos en el continente africano, que desde 1945, Segunda Guerra Mundial, el trumanismo inventó el desarrollo en África. Que había que promover en África más desarrollo para acabar con la pobreza. Pero paradójicamente no necesariamente se ha acabado con eso llamado pobreza. Por eso es que muchas mujeres cimarronas en América Latina plantean algo que es muy emblemático también para el continente africano. El futuro que se prometió en África, moderno, desarrollista, ya fue. Es decir, ya las comunidades no lo creen porque de lo contrario ya se hubiera urbanizado todo el continente africano. Desde esas ontologías, desde esas teleologías de vida, creo que se podría pensar la pregunta que tú tienes. ¿Qué reproduce el Estado? El Estado tiene un perfil de clase detrás suyo. Tiene una lógica burguesa de acumulación de capital que favorece el desarrollo, la producción y reproducción del sistema capitalista. ¿Qué va primero, la reproducción del capital o la reproducción de la vida? Si el Estado defiende la reproducción del capital, pues entonces está en contra de la reproducción de la vida, ¿no? Muchas gracias, Fernanda, Marco, David, Pablo. Pues nuevamente agradecer a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad su participación el día de hoy en este muy enriquecedor y no cerrado conversatorio. Pues también muchas gracias a nuestros asistentes presenciales, a nuestros asistentes digitales, al equipo del PUEAO, del PUEC. Por supuesto, gracias José Carlos y equipo por siempre tener el recinto súper listo. Itzel, Rodrigo, toda la planeación.
José Luis y equipo de la Secretaría Técnica la ejecución. A nombre de la doctora Alicia Girón y del doctor José Gasca, pues terminamos la jornada de hoy.